Bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos la anterior, la milagrosa existencia de Israel. Y esta se llama la profecía final de Israel. La profecía final de Israel. ¿Y a qué me refiero? A las profecías de las 70 semanas de Daniel. Abran sus Biblias, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Es muy importante, estando en Israel, que ustedes adquieran un mayor conocimiento, porque desde el Bereshit, apúntalo, Génesis es Bereshit, Bereshit con B grande en el hebreo, hasta el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis pues, ya está en griego, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Israel. Comienza Israel, ¿verdad?, cuando Dios llama a Abraham, y termina el Apocalipsis con 280 citas del Antiguo Testamento. Entonces es lógico que un cristiano que ha entrado a este libro maravilloso, porque Cristo fue judío, la primera iglesia fue judía, los apóstoles eran judíos y nos han dejado un legado a nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos aprender de ellos lo que nos dejaron escrito y que podamos entender no solamente su cultura, sus costumbres. Ahora que están aquí, les aseguro, en Israel vas a comenzar a leer la Biblia de una forma diferente. Ya vas a ver Capernaum, pues a Capernaum, ¿verdad? Nos viene el Caná y comenzamos ya a ubicarnos un poco más dentro de la estructura histórica y geográfica y arqueológica de las Sagradas Escrituras. Entonces es maravilloso. Estos viajes a Israel son tan importantes y finalmente pues aquí vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Claro que después bajará la Nueva Jerusalén, pero aquí estaremos en el milenio reinando con Jesucristo y el rey David como gobernante de Israel. Así que será maravilloso el futuro que nos espera a todos los que seguimos a Jesús. Vamos a dar lectura a este pasaje, pero quiero comenzar desde el versículo 20. Daniel 9, versículo 20 al 27, porque vamos a cubrir este pasaje en dos conferencias, la de hoy en la noche y la terminaremos en Jerusalén. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, o sea, bajó desde el cielo Gabriel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me detengo aquí rápidamente. Daniel se encontraba en este tiempo en Babilonia. Y Daniel fue movido después a Medo-Persia, estuvo casi 70 años, 67, 70 años en el exilio. El rey Nabucodonosor rodeó, sitió Jerusalén y se llevó más de 50,000 judíos a Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces, si ustedes ven Babilonia en la Biblia, es Irak. Pertenece a la zona geográfica entre Siria, Irak o la Mesopotamia. Entonces, Daniel iba entre esos judíos que fueron llevados a Babilonia, él y 3 de sus amigos. Tendría como 16 o 17 años de edad. Y en el capítulo 1 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor se fija en ellos, parece que eran muy bien parecidos estos muchachos, se distinguían de muchas personas, y los agarró el rey Nabucodonosor y los apartó y dio órdenes a su jefe y les dijo: a estos muchachos entrénenlos. Quiero que los entrenen en la lengua, en las costumbres y en la comida de los babilonios. Sin embargo, Daniel, a esa edad tan temprana, tenía convicciones profundísimas acerca de la santidad y del temor de Dios. Entonces, ellos oraron y decidieron
no participar de los alimentos, porque ya saben que los judíos comen kosher o kosher, y muchas cosas estaban contaminadas como el puerco, etcétera, etcétera, y todavía estaban bajo la ley. Entonces se negaron a comer esas cosas y le pidieron al guardia de la capitán del rey Nabucodonosor que les perdonara, que les diera la oportunidad de comer puras verduras y puras ensaladas, y que los probara dentro de 2 o 3 meses para que demostraran que iban a tener más salud que todos los demás. Bueno, pues Dios les dio gracia y así fue, y Daniel y sus amigos comieron una comida vegana en aquel tiempo y fueron realmente con mucha más salud que todos los demás que les rodeaban. Y así Daniel creció bajo el rey Nabucodonosor, bajo el rey Darío de los medos persas, porque después de los babilonios vinieron los persas, los griegos y los romanos, históricamente hablando. Y Daniel, en el capítulo 9, tiene 90 años de edad. Abordamos ya el final de su vida, y Daniel se da cuenta, vayamos rápidamente al libro de Jeremías, el capítulo 25, comienza a estudiar Daniel Jeremías y descubre algo que comienza a conmover las más profundas fibras de su alma. Dice Jeremías 25, versículo 14: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel descubre que la cautividad babilónica está a punto ya de cumplirse. Y dice, bueno, 70 años ya, estamos casi en el año 69. Y entonces Daniel, conmovido, comienza a preguntarle a Dios en todo el capítulo 9, orando, que cuál sería el destino final entonces de Israel. Bueno, vamos, ya se cumplen los 70 años, ¿nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos has abandonado por completo? ¿Cuál es el futuro de la nación Santa Jerusalén y de tu pueblo judío? Y entonces Dios manda al ángel Gabriel, y Gabriel trae la respuesta de Daniel, porque durante 3 semanas Daniel se la pasó ayunando, buscando a Dios en oración para poder obtener una respuesta satisfactoria de parte de Dios. Entonces el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el ángel Gabriel toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Le dice todo lo que tiene que pasar Israel a través de la historia. Y cuando nosotros en el siglo XX y XXI somos testigos del regreso de judíos en el 48 y lo que está pasando ahorita y lo que se aproxima, somos los testigos de que solo Dios pudo haber puesto la historia en esta secuencia y en esta cronología sobrenatural. Entonces comienza lo que se llama la profecía 70 de Daniel, versículo 24. Regresamos a Daniel capítulo 9 y comienza la revelación del ángel y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y estas 70 semanas es Shivin Shabua en el hebreo, que significa 70 sietes. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Entonces se encuentra en el libro de Levítico. Entonces no eran 70 semanas, 7 por 7, 49 semanas. Eran 70 semanas de años. O sea, 7 por 7, 490 años. Esto es importantísimo que vayan tomando nota para que tengan un bosquejo clarísimo, que es la profecía más grande de toda la Biblia acerca del futuro de la nación de Israel y de la parte que nosotros vamos a formar como iglesia dentro de esta profecía, porque cuando esta profecía se cumpla, la iglesia desaparece del mundo. Antes de que se cumpla la profecía, perdón. Entonces, 490 años están determinadas.
no sobre la iglesia, sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. De aquí en adelante, Daniel, cuando oigas la orden, lo vamos a ver más adelante, de restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, increíble que matemáticamente la Biblia haya profetizado el día exacto de la primera venida de Jesucristo. Desde que se ordene la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Entonces, ¿cuántos años faltan? 7 para los 490, que son los 7 años de la tribulación, como lo vamos a ver. Por eso cuando estudiamos la Biblia y ¿cuándo vendrá Cristo? Antes de la tribulación, o pasará la iglesia la tribulación, es ignorar la profecía 70 de Daniel. Entonces hay cantidad de gente que se atreve a predicar barbaridades sin tener las bases claras de las profecías bíblicas. 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre Jerusalén. Número 1, veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir. Número 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues, le dice el ángel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, a Mashiach, a Mashiach, como dicen en hebreo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, por 7 años, que una semana tiene 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo. Lo vamos a ver todo esto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así pues, esta profecía, que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel, es revelada al profeta Daniel para que él pueda conocer claramente qué es lo que Dios tiene destinado para esta nación de Israel. Y esta es la razón por la cual nosotros como cristianos sabemos que después de la guerra del 48 que regresaron ellos, para que esto se cumpliera, Israel tenía que regresar. Si no hubiera regresado Israel en el 48, ninguna profecía de los últimos tiempos, todas relacionadas con la nación de Israel, no se hubieran podido cumplir. Entonces, el hecho que hayan regresado el 14 de mayo del 48 y esta nación se haya convertido en un estado libre, independiente y soberano en un día, el fenómeno ya lo vimos, más grande de la historia, ninguna nación en un día se ha conformado, nos habla que comienza el reloj, la cuenta regresiva de Dios. Ya más adelante veamos que Cristo profetiza, ¿verdad?, la señal de la higuera, que cuando la higuera reverdezca, que es Israel, no pasará una generación sin que esto o estas profecías se cumplan. Muy bien, ahora veamos los detalles punto por punto de esta profecía. 6 cosas le menciona el ángel Gabriel para que se cumplan los 490 años. Número 1. Terminar la transgresión. Hay un grupo, quiero explicar esto, hay un grupo de cristianos, hermanos nuestros, y pues hay algunas perspectivas diferentes en muchos pasajes de la Biblia, no esenciales ni relacionados con la salvación. Por ejemplo,
Dentro del cristianismo hay cristianos que creen que se pierde la salvación. Y si tú crees que se pierde la salvación y yo no creo que se pierda la salvación, es una doctrina no esencial, aunque va a detener el desarrollo de tu comprensión de muchas cosas, pero nos vamos a ver en el cielo. Finalmente, ¿no? Hay cristianos que creen que todos tienen que hablar en lenguas y otros que no, que el don de lenguas es para ciertas personas. Y si tú sigues creyendo eso, digo, vuelvo a repetirte, ¿no? Vas a tener que algún día recuperar la razón y entender que no es así, porque es clarísima 1 Corintios 12, que Dios reparte en particular como Él quiere, ¿no? Pero nos vamos a ver en el cielo también, de todas maneras. Entonces, hay cristianos que creen que esta profecía ya se cumplió y que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que cuando Cristo muere en la cruz no se haya cumplido la expiación de la iniquidad, la transgresión de Israel, poner fin al pecado, etcétera, etcétera? Porque esto tiene que haberse cumplido cuando Cristo se cumplió para gentiles y judíos. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la cual hay una parte del cristianismo que interpreta de esta manera esta profecía? Es muy fácil la respuesta. Se llaman o cristianos reformados o dispensacionalistas. Entonces, el dispensacionalismo, la palabra dispensación significa administración o la economía de Dios para poder administrar las diferentes fases de las épocas de toda la Biblia, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, estos hermanos enseñan claramente de que Israel ya pasó, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que llegó a la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel, y que la iglesia va a reinar y va a vencer el mal antes de que Cristo venga, y que va a haber una gran Argentina para Cristo, no sé cuándo han oído eso, México para Cristo, España para Cristo. La Biblia no habla de ningún avivamiento mundial antes que venga Cristo. Los avivamientos que va a haber antes que venga Cristo, el arrebatamiento, van a ser como el de Asbury. Hace poco vieron ustedes en Kentucky, ¿no? Que una iglesia comenzaron los muchachos sin ninguna expectativa de nada, comenzaron a cantar la guitarra y comenzó un espíritu, cayeron al suelo los muchachos, llore y llore, no hubo manifestaciones de nada, ni locuras de nada, y las muchachas y comenzaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por los pecados, y duró como casi un mes, y la gente del mundo estaba absorta, asombrada de que miles de muchachos estaban pidiéndole a Dios y consagrándose a Cristo sin ningún mensaje de exhortación de ningún pastor. Fue una obra completamente del Espíritu Santo. Ese es un avivamiento. Entonces, así como sucedió ahí, va a suceder en pequeñas iglesias en el mundo. Hay un remanente en todas las iglesias, hay un remanente de verdaderos cristianos santos y que siguen a Jesucristo. Así como en todas las iglesias del mundo entero, casi la mayoría de los que asisten no son cristianos, personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, pero van a la iglesia y diezman y hacen esto y el otro, y vuelvo a repetir, de lunes a viernes viven como el anticristo. Jamás sin tener fruto. Siguen con su amante, siguen con la fornicación, siguen con esto, siguen con por aquí, por allá, y se dicen cristianos. Pero esto está escrito, que la maldad tenía que crecer dentro de la iglesia, iba a leudar la vida de muchos cristianos, que iban a ser arrastrados por el mundo, y cuando venga Cristo se quedarán en el arrebatamiento. Y ahí descubrirán que nunca realmente siguieron a Jesús. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que se va a terminar la transgresión, Dios no ha terminado con Israel. Siempre que he tenido discusiones en programas de televisión o en entrevistas, le digo a mis hermanos pastores que discuten o que alegan o que tenemos debates, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 son 3 capítulos suficientes en el Nuevo Testamento para testificar que Dios no ha acabado con Israel. Cristo rechazó a Israel y están en la banca.
Y estamos en el partido, la iglesia, ahorita estamos ahí en el Estadio Azteca jugando. Pero va a tocar el silbatazo el árbitro y vamos a salir todos los que participamos en el juego y la banca va a entrar al partido final, que es Israel en la tribulación. Entonces Dios no ha terminado con Israel. No es cierto que la iglesia haya ocupado el lugar de Israel, porque Israel fue una nación o una entidad completamente diferente. Jehová el Padre era el esposo de Israel. Todo esto es simbólico. La iglesia es la novia de Cristo. Israel nunca fue la novia de Cristo. Israel nunca estuvo en el cuerpo de Cristo. Israel nunca fue enterrada y resucitada y sepultada porque el Mesías no había venido. Entonces nosotros somos completamente diferentes. Y esto lo explica claramente el capítulo 2 y 3 del libro de los Efesios. Que ahora la iglesia, ¿verdad? Que un misterio del Antiguo Testamento de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento de la iglesia. Ignorar estas verdades y estas doctrinas lleva a muchísimos hermanos a trazar la palabra de verdad chueca. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues ya estudiamos un poco más y vamos comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, dice en Zacarías, veamos estas verdades acerca de la conversión final de Israel. Entonces, la muerte de Cristo quita las transgresiones de nosotros, pero Israel le rechazó como Mesías. Y de Cristo en nuestros días, todos los judíos que aceptan al Mesías forman parte de nosotros. Forman parte de la iglesia. Se les llama judíos mesiánicos. ¿Se acuerdan de la barca, el que comenzó a cantar? Era judío y no le dio vergüenza, gloria a Dios. Y enfrente de todos, yo soy judío mesiánico. Creo que Jesús es el Mesías. Y como él se calcula que hay actualmente 185,000 judíos de papá y de mamá, que creen que Jesucristo es el Mesías. Pero finalmente, o sea, es un remanente. Pero esos judíos que se llaman mesiánicos forman parte de la iglesia, porque ahora en la iglesia no hay judío, ni griego, ni gentil, ni español. Ahora somos todos el mismo cuerpo de Cristo. Ya no hay acepción de personas. En el Antiguo Testamento solamente los judíos. En el Nuevo Testamento de todas las nacionalidades del mundo. Pero Dios no ha terminado con Israel. Y vemos en Zacarías 12 de qué forma la Biblia nos muestra claramente que en la segunda venida de Cristo se van a arrepentir. Dice así, Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré, está hablando de todo este pasaje, Zacarías 12, 13 y 14, habla de la segunda venida y del Armagedón y del tiempo del milenio. Derramaré sobre la casa de Israel, dice la Biblia, espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David. Sobre la casa de David y sobre los moradores de Catepec, dice. No, ¿verdad? Ni de Toluca. Sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y librarán y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido por el amor de Dios. Y luego si lees Apocalipsis 1, 7 y 8, y mirarán al que traspasaron y llorarán, se vuelve a repetir el apóstol Juan, lo que dice 600 años el apóstol, el profeta Daniel, que cuando Cristo venga, ¿con qué él era el Mesías? Y imagínense nada más la frustración que tendrán, que le negaron, se fueron en contra de él, persiguieron a sus hermanos, nos persiguieron a nosotros, y se encuentran con Jesucristo, es el Mesías. Porque ahorita los judíos ortodoxos, ustedes ven los de negro, que traen como caireles así, con sombrero, todos de negro vestidos, ¿verdad? Caminan así. No pelan a nadie, no se voltean a nadie, son los fariseos, los shavarim del siglo XXI. Así eran los fariseos en el siglo de Cristo, orgullosos, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y no tenían empatía por nadie. Una mujer ahí llorando, no le hacían caso, te acercabas a ellos y te miraban así. No han cambiado absolutamente nada.
Y ahora que vayamos a Jerusalén, cuando vayamos al muro, vamos a ir al muro de los lamentos, van a verlos a todos ellos, ¿no? Una religiosidad, pero tremenda. Dicen los jóvenes, cañón. Entonces, ahorita Israel tiene dos espíritus. El espíritu de una religiosidad asfixiante y un libertinaje sexual como jamás había existido. Tel Aviv, capital de los gays del mundo entero. Estaba en Madrid el año pasado, ya se cambió a Tel Aviv. Y bíblicamente va a ser la última capital de ellos, porque Apocalipsis 11 habla y dice, Jerusalén será como Sodoma y Gomorra. Fíjense, nada más hace 2000 años se profetizó en Apocalipsis que llegaría el tiempo en que se convertiría como Sodoma y como Egipto. Y ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Muy bien. Y dice en el capítulo 13 de también Zacarías, versículo 1, y en aquel tiempo, está hablando el mismo tiempo cuando venga el Mesías, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta que venga Jesucristo en la tribulación, van a ser purificados, van a enfrentarse con la limpieza de sus pecados. Es la primera condición de la profecía de Daniel, terminar la prevaricación. Y en el capítulo 14 de Zacarías, esto es precioso porque habla de la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán los pies, está hablando cuando venga Cristo, en aquel día, sobre el monte de los olivos. Cuando venga Cristo, ¿dónde va a poner sus pies? Donde fue crucificado. Ahí se va a volver a parar Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá. Escuchen esto, cuando venga Jesús y se pare ahí, se va a partir por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Cristo, vean esto, se hace una rajada en la tierra en forma de cruz. Se vuelve a hacer la cruz, pero ahora no entre el cielo y la tierra, ahora en la tierra, así, del norte a sur, de oriente a occidente. Y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo se puede entonces entender de que esto ya pasó? O de que esta profecía se va a cumplir ya cuando Jesús vino. Por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia, nos remontamos al mismo común factor denominador. Vayamos al segundo punto, Daniel 9, segunda condición. En segundo lugar, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Vayamos a Jeremías 31, otra profecía para el futuro, para Israel, cuando se les impartirá vida espiritual nueva a los judíos. En el 48, santos de Dios, en el 48, 1948, del siglo pasado, Israel resucitó nacionalmente. No han resucitado espiritualmente. Entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad. ¿Cuándo todo Israel se convertirá al Mesías? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces, por eso dice la Biblia, pondrán fin al pecado. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Vean qué belleza de profecía encontramos aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, ahí está, fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
este pacto, que es el pacto de sangre, Hebreos capítulo 8, nosotros somos los beneficiarios. Porque nosotros que somos la iglesia, en el momento que recibimos al Espíritu Santo, comenzamos en nuestra mente a conocer las leyes de Dios, y dichosos los que las guardan en su corazón. Bendito sea el varón que día y noche medita en este libro de la ley, que guarda en su corazón las palabras de Dios y las enseña a su esposa, las enseña a sus hijos, porque esa será la casa que yo bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es para el futuro. Y dice aquí claramente, ¿verdad? El versículo 38 de Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la tierra de Janael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel la medida, el collado de Gareb, y rodeará toda lo que es Goa. Y todas estas regiones actualmente no han sido ni restauradas ni reedificadas, como lo será en la segunda venida de Jesucristo. Número 3, Daniel 9, 24 al 27, para expiar la iniquidad, apuntando hacia la muerte de Cristo, que Él hizo en la cruz. ¿Qué cosa? ¿Qué fue la muerte de Cristo? Expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Sacrificial. Cristo muere en la cruz y Él se sacrifica. Tú y yo teníamos que morir. Tú y yo hemos pecado. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Bueno, hermano, pues soy religioso y bueno, entonces Dios hubiera dicho, miren mis chamaquitos, todas las iglesias y todas las religiones van a llevar a Dios. Y cada quien con su religión y no hay ningún problema, nos vemos en el cielo. ¿Por qué no hizo Dios eso? ¿Por qué tenía su unigénito hijo que morir en una cruz? Si todas las religiones salvan y hay otro camino fuera de Cristo al cielo, la muerte de Cristo fue un desperdicio. ¿Para qué Cristo tuvo que morir? Hubiera dicho, Señor, pues hagan todos mejor, hagan buenas obras, pórtense bien, y den sus diezmos, sus ofrendas, y respeta a tu esposo, y nos vemos en el cielo. Y cuando estaba en Getsemaní, Jesucristo comenzó la pasión, cayó de rodillas, y comenzó lo que se llama la hematodrosis, científicamente, que es cuando los capilaridades de la sangre se rompen por una presión externa que experimentó Cristo. Ahora vamos a ir a Getsemaní, y es curioso que la palabra Getsemaní significa el aceite prensado. ¿Qué es lo que significa Getsemaní en el hebreo? Aceite prensado. Y ahí comienza Cristo a ser prensado, apretado, y sale la sangre. Y Jesús grita, Padre, si es posible, ¿habrá otra forma en la que puedas perdonar a la raza humana? ¿Por qué no les dice nada más que se portan bien, Señor? Que cada quien tenga su religión y todo. 3 veces Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el temor de Jesús? ¿Los clavos? ¿El látigo de 7 colas de los romanos que se enrollaba en el cuerpo de la víctima, le daba como 4 o 5 vueltas y tenían puntas de hueso y de hierro, las puntas de los látigos romanos, y cuando el soldado jalaba el látigo, desgajaba todos los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho. Entonces, después de los 39, porque la ley judía decía que no podían hacer más de 40 latigazos, entonces le dieron 39. Cuando Cristo terminan de flagelarlo, Cristo no tenía piel ni aquí, no tenía piel en la espalda. Y sobre eso le ponen un manto que se le pega como una hora de aquí a la cruz, y cuando llega a la cruz le arrancan el manto para toda la piel que le quedaba, y así con esa espalda despellejada y sin ninguna protección, lo acuestan en un madero. A eso le tendría miedo Jesús cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, o los clavos. ¿Cuál era la razón por la cual Cristo sudó sangre y le dijo a su Padre, Padre, no hay otra manera en tu inmensa sabiduría,
en la que la raza humana pueda ser rescatada y liberada del pecado, Cristo sufrió y experimentó en la cruz lo más terrible que pudo haber sucedido físicamente. En la cruz el Padre abandonó al Hijo. Elí, Elí, lama sabactani, gritó en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo sucedió misterioso en la cruz, que el Padre deja al Hijo solo. Nunca en toda la eternidad había sucedido esto, que el Padre se separara de su Hijo. Y el Hijo, en ese momento, cuando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, fueron puestos en el cuerpo de Cristo, el Padre no podía estar en Él, no podía siquiera estar junto a Él. Y ahí lo dejó que llevara los pecados y que muriera en la cruz completamente abandonado. Sin embargo, ¿saben por qué lo hizo? Al Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros. Lo que Él pagó y lo que nosotros merecíamos, lo puso sobre su Hijo. Y a nosotros sí nos perdonó. Y estará con nosotros para siempre, porque de tal manera. ¿Ya entiendes ahora el versículo Juan 3:16? Porque de tal manera. No hay otras palabras del Espíritu Santo, de tal manera. No se puede pronunciar lo que sucedió. De tal manera nos amó Dios. Tan grande. No hay palabras para escribir que Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, o sea, ahí está el chanclas y el pitirijas, cuijas, borracho, un homosexual, una lesbiana, borracho, parrandero y jugador. Y vean ustedes, esta es la cruz. Y aquí está el pitirijas y el chanclas, ¿verdad? ¿Y cuál es el pensamiento de nosotros? Es que la adúltera, aquí está la mujer adúltera, el hombre adúltero, el hombre misógino, llámale como quieras al ser humano. Y el ser humano piensa que antes de acercarse a Dios, tenemos que dejar de ser borrachos, tengo que dejar de ser adúltero, tengo que dejar de ser alcohol. Tenemos que dejar de pecar y entonces venimos a Dios y nos acepta. Y la Biblia dice: ven cómo estás. Eres homosexual, eres borracho, eres un adúltero, tienes 3 amantes, has hecho 8 abortos, el pitirijas, ¿cuántas muertes? Señor, he matado a 30 personas. Así como estás con toda la mugre y los pecados que tengas, ven a la cruz y cree lo que hice yo por ti. Y cuando yo entre a tu vida, te limpio de todo y todo tu pasado es borrado completamente. Y te daré el poder ahí mismo en la cruz para que comiences una vida nueva. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que no se encuentra en ninguna religión? Gracia. Esto se llama gracia. Una palabra desconocida, que es la gracia, algo que no merecemos. Hace muchos años, en el 85-86, cuando el general Arturo Durazo era jefe de la Policía Metropolitana, mi hijo Alan, venía un helicóptero por nosotros porque me iban al hangar presidencial. El jefe tenía un escuadrón de helicópteros Durazo en aquel tiempo, en los 80s, y el jefe del escuadrón de helicópteros de la policía, y lo voy a decir porque, bueno, se está muriendo mi hermano Roberto Barragán, fue a un estudio de nosotros de Apocalipsis, se llama Apocalipsis, en un estudio, se convierte y le lleva al general Durazo un cassette mío, de una conferencia, creo que fue bien después de la muerte, algo así. Y entonces el general Durazo le dice al teniente coronel Roberto Barragán: tráeme a ese, me decía, Alducino, tráeme ese Alducino para que venga aquí. Y juntó a Lino Ventura, al jefe del servicio secreto en aquel tiempo, al jefe de seguridad en el hangar presidencial. Oye, que quieren que le des un mensaje a todos. Y estaban todos sentados en desayuno en el hangar presidencial. Bueno, pues Alan se acordar de esto, ¿verdad? Prediqué ahí, a la salida dije: a ver dónde me escondo. Prediqué de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma.
Total que fue impactado el general Durazo y de ahí Tacuén nos llevó al colegio de la policía, al desierto de los leones. Y a todos los meros de rango más alto de la policía les predicamos también. Bueno, para no ser tan largo el cuento, yo le dije, general, a mí me interesa predicarle a los presos, porque teníamos un ministerio en Santa Marta, Catitla, en la Penitenciaría Federal y en la cárcel de mujeres, en la carretera que lleva hasta Puebla, Calzada Zaragoza. Y entonces nos mandó un helicóptero y a todo eran 1,636 presos en ese tiempo, y ordenó el general Durazo al general de la prisión, que también era policía, que los juntara en el patio a todos. Y después de que hicimos ese evento, todos los presos así, ¿verdad? Y rasgados, y ves en el video que tenemos ahí, pero así unas caras, y conforme iba pasando el mensaje, ves cómo se les iban suavizando las caras, se convirtieron 1,150 presos. 1,150 presos. Y al final llega uno y se acerca conmigo y me dice, oiga, pastor, quiero contarle algo. Sí, con mucho gusto, venía pero bañado en lágrimas. Y me dice, fíjese que yo estoy aquí en la prisión por un asesinato. Yo soy gatillero a sueldo de Veracruz, donde dicen que la vida no vale nada. Y me mandaron, desde los 12 años me contrataron para matar personas. Desde los 12 años. Y yo llevo hasta ahorita 27 asesinatos. Vine hace algunos meses a México comisionado para matar a un político y en el periférico se me atravesó alguien, saqué la 38 y lo maté. Por ese asesinato me agarraron y estoy aquí en la cárcel, no por los otros 27 que yo debo. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Y le dije, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Eres hijo de Dios y todo tu pasado está borrado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que los fariseos dicen, ay sí, qué fácil. No, pues sabes una cosa, contéstale, no fue así de fácil. Al Hijo de Dios le costó su vida en una cruz. Cuando comprendemos ese amor tan grande, ¿cómo podemos atrevernos a seguir pecando? ¿Cómo podemos atrevernos a creer que nos puede ir bien cuando nos ha sacado Dios de la mugre del basurero donde estábamos todos y creer que todavía el mundo nos tiene algo que ofrecer y no seguir las pisadas de Jesucristo? ¿Cómo podemos ser tan locos dentro del cristianismo de creer que el mundo tiene algo todavía mejor que Jesús? En tercer lugar dice la Biblia, para expiar la iniquidad. En cuarto lugar, traer la justicia perdurable. Esto se refiere al reinado milenial cuando venga Jesucristo. Veamos qué hermoso pasaje en Isaías capítulo 11, cómo se describe la vida del milenio profetizada 700 años antes que el Mesías viniera a la cruz. Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de Jesse, el papá de David. Saldrá, y siempre la Biblia habla como una rama o como vástago nos habla que crecemos como un árbol y damos fruto. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Está hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová. 1, 2, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y la única persona que ha tenido estas 7 manifestaciones ha sido Jesucristo. Por allá tú tienes una, el otro tiene 2, el otro tiene 3, etcétera, etcétera. Pero sobre él estaba toda la deidad de Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% divino. Así que en él reposaba todo completamente, no le hacía falta nada. ¿Cómo le iba a hacer falta algo si él mismo era Dios? Y luego dice en el versículo 6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo será esto? Cuando regrese Jesucristo y reinemos con Él 1000 años en este mundo. Verán las serpientes jugando con los niños recién nacidos, el león jugando con un corderito, una osa con una vaca no se la va a comer porque se perderá la ferocidad. Las espinas no tendrán, las rosas no tendrán espinas, los alimentos, los reptiles y las arañas no tendrán veneno. ¿Cuándo fue esta infección de la creación? Pongan atención. Aquí están Adán y Eva, rodeados de rosas sin espinas, leones que no muerden, tigres que no muerden, osas que no muerden, rodeados de una creación perfecta. El momento en que esta pareja o la primer representante de nosotros desobedecen a Dios, cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está en cada una de las células al 100%. Tenían un conocimiento impresionante de Dios. Eran perfectos. Y en el momento que pecan ellos, se reduce nuestra ADN casi un 90%. Decía Alberto Einstein que él creía que aproximadamente el ser humano tiene una capacidad intelectual, o el IQ, como le llaman, el coeficiente intelectual, desarrollado hasta un 8 y muy difícil un 10%. Imagínense la cantidad de información que perdimos por el pecado. Pero lo interesante es lo siguiente: el momento que pecan, en ese momento la genética y la ecología de lo que los rodeaba, de la creación, se infecta también. El hombre tiene la capacidad con su maldad de infectar su medio ambiente. Y en ese momento la genética de las plantas cambian, la genética de los animales cambian, pues se vuelven feroces, comienzan veneno, etcétera, etcétera. Todo a nuestro alrededor comienza a echarse a perder por causa del pecado humano. Y esta es la razón por la que nos encontramos en el siglo XXI en un mundo que el planeta Tierra, COVID, ya tiene COVID, pero 5 veces le ha dado COVID al planeta Tierra. El planeta Tierra es así, no hay aire, no hay alimentos, los mares contaminados, los ríos contaminados, la comida contaminada, ahora comida transgénica, inventando Red Bull, Coca-Cola, Monster, etcétera, etcétera. Cochinada y media hemos acabado con toda la creación. Y los gobiernos, el clima, le están dando más importancia al clima sin darse cuenta que es la maldad de nosotros. La maldad del ser humano, que ha llegado a un extremo donde se autoriza la pedofilia, donde la naturaleza se vuelve en contra de nosotros. Más terremotos, huracanes más violentos, más sacudidas, más tsunamis, porque, ay, que Dios, qué tan malo, sin darnos cuenta que somos nosotros los causantes de todos estos desastres naturales que Dios permite que vengan, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y darnos cuenta que mientras el mundo se pudre más y más, el mundo va a la par con el ser humano. Vean Isaías capítulo 24. Esto fue profetizado tal como lo estoy narrando en el capítulo 24 de Isaías hace 2000, señoras y señores, hace 2700 años. El profeta Isaías vislumbra, ve, tiene una visión del mundo del siglo XXI. Escuchen, Isaías 24, del 3 al 6. La tierra, ¿hace cuánto fue escrito esto? 2700 años. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno.
Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 19. Será quebrantado la tierra, desmenuzada enteramente. De gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá. Y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y de Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. 3 razones se mencionan por los cuales el mundo caería. Número 1, hemos falseado el derecho. Cuando Dios nos creó, marcó una línea y dice el Señor: no cruces esa línea, no cruces el alto. Cuando se prenda la luz amarilla, detente, porque si te pasa la luz amarilla, tienes probabilidades de causar un accidente, lastimarte tú y tu familia. De la misma forma, hay leyes espirituales. Nunca tengas sexo fuera del matrimonio. No cometerás inmoralidad. No desearás la mujer de tu prójimo. No fornicarás. No cometerás adulterio. El sexo fue diseñado dentro de la dimensión del matrimonio, nada más. Nunca fuera del matrimonio. Respeta a tus hijos, enseña a tus amigos, y estas líneas de la ética y de la moral las hemos traspasado como nunca en el siglo XXI, donde nos atrevemos a decir que hay más de 2 géneros y autorizar la pedofilia y bueno, tantas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Hemos falseado el derecho. Número 2, dice la Biblia, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Es la institución más santa, más sagrada que existe desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. El matrimonio es la base, el bastión de toda sociedad. Matrimonios deshechos y perseguidos, la sociedad se tiene que desmoronar, como lo estamos viendo actualmente alrededor del mundo. Divorcios al por mayor. ¿Por qué? Por una ignorancia impresionante. El hombre no sabe cómo tratar a la mujer, y mujeres pues como Elizabeth Taylor, 9 maridos, la chulis. La mujer más bonita del siglo XX, 9 maridos. ¿Por qué? Porque pues Pepe no me gustó, Jorge no me cumplió el carro que yo quería, y Calandrio tampoco me hizo esto, y el otro no me hace los huevos como lo hacía mi mamá. Y busque en los hombres la felicidad. Ahí está la mujer samaritana, 5 maridos, ¿se acuerdan? Llevaba 5 maridos la pobrecita, buscando y creyendo que un hombre u otro mejor matrimonio, otra mujer, te va a hacer feliz. ¡Qué cosa tan tonta del ser humano! Se calculan los psicólogos que el segundo matrimonio es peor y el tercero es peor todavía cuando hay adulterio y cuando lo hiciste por adulterio. ¿Cómo te puede ir bien en la vida de esa manera? Y creyendo siempre, no, esta mujer no, hay otra mejor, y esta está más guapo, y esta está más bonita, y esta está 20 años más chica que yo, y me voy con las chamaquitas, etcétera, etcétera. Esa es la mente sin freno, las pasiones desenfrenadas del ser humano que lo llevan a estrellarse contra la pared. Y hombres que pierden su esposa, pierden sus hijos, su trabajo, la vergüenza, simplemente por media hora de placer. Y por muchachas que creen con la cara del lobo y cocodrilo que tienes, que porque estás, ¿verdad? Como dicen en mi tierra, viejos rabo verdes. Y finalmente se encuentran con el juicio final de Dios por haber violado el pacto sempiterno de Dios. No sé, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con esto en Jerusalén. Pero es importante que nosotros podamos ver esta profecía aunada a lo que estamos viendo, para que entendamos que Dios no ha acabado con esta nación.
Y ahora nos trae a nosotros, no se imagina la cantidad de viajes que hay aquí a Israel desde hace muchos años, ¿verdad? Como a todos los guías y a todos los judíos que me he encontrado en estos días por acá, mi esposo y yo teníamos 10 años que no veníamos a Israel. En 2013 fue la última vez que venimos. Alan viene más seguido, pero nosotros teníamos 10 años que no veníamos. Siempre les digo a todos los judíos, ¿sabes una cosa? Que es increíble cómo Dios los ama. Ahorita Alan me presentó al gerente del restaurante, estamos platicando y me dice, ¿tú qué haces? Le digo, voy a enseñar en la noche el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y voy a enseñar que Israel, que Dios no ha acabado con ustedes, y se quedó así, porque él también se llamaba Gabriel. Le dije, voy a hablar del ángel Gabriel, tu pariente, le dije. Pero es maravilloso, ¿verdad? Porque ellos se sorprenden que nosotros tengamos un poco más de profundidad en la Torá o en la ley para ellos, que son los 5 libros de la Biblia, que ellos mismos y que los mismos rabinos. Porque dice 2 Corintios 3 que cuando se les caiga el velo van a convertirse. Y ahorita los judíos tienen un velo que les impide ver y entender la realidad de quién es Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa, donde nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, porque nos has comprado con precio, con tu sangre preciosa, no con oro y plata, sino con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, el unigénito de Dios. En Él fueron hechos los cielos y la tierra, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Jesús, porque tus apóstoles te palparon, vivieron contigo 3 años y medio, escucharon del verbo de vida, que tú eras la vida encarnada, que te hiciste hombre para poder vivir entre nosotros y voltear completamente la manera como vivimos a la manera que a tu Padre le agrada. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y descanso para vuestras almas. Oramos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón y mantendremos la pasión por la verdad hasta el último día de nuestra vida. Amén. Al internet, al YouTube, a todas las redes sociales, nos da mucho gusto que el día de ayer, fíjense nada más, el día de ayer en las conferencias, las profecías, tuvimos más de 75,000 visitas en YouTube. Más de 75,000 visitas de más de 37 naciones. Gracias a Dios. O sea, hagan de cuenta que ayer casi fue el seminario en el Estadio Azteca. De tanta gente que hubo, ¿verdad? Escuchando las conferencias. Ya no solamente somos aquí los 3,000 o 4,000 personas, sino que estamos viendo que está trascendiendo completamente el mundo. Entonces los invitamos a Querétaro y los invitamos a nuestro próximo desayuno, la guerra espiritual en los últimos tiempos. ¿Cuándo tiene lugar? El 17 de junio, ya un mes y medio más o menos, en el World Trade Center de aquí de Ciudad Satélite, Estado de México, es nuestro próximo desayuno. Esta conferencia, por la demanda que existe y por el hambre que hay del conocimiento profético de lo que está pasando, se está llenando muy rápido. Consigan sus boletos. 17 de junio, la guerra espiritual en los últimos tiempos en el World Trade Center. Ahí los esperamos. Y como les decíamos, pues le damos gracias a Dios por el seminario de ayer. Vamos a tener más seguido estos seminarios. Hay una barbaridad de información acerca de las profecías bíblicas, qué es verdad, qué es mentira, cuáles son las cosas falsas que se están publicando. Y pues no debemos de creer todo, ¿verdad? Tenemos que recurrir a la Biblia, que es nuestra fuente principal de información. Así que pues estamos en tiempos peligrosos pero emocionantes, porque mientras más cosas empeoran en el mundo,
en lugar de deprimirnos y en lugar de entristecernos, es lo contrario. Mientras más oscuro se vuelve el mundo, más cerca estamos de la venida del Señor. Así que alegrémonos y gocémonos, porque ya vienen las bodas del Cordero. Gracias a Dios. Bueno, continuamos con la serie La invasión de los ángeles caídos. Una serie que hemos iniciado ya hace algunas conferencias atrás. Pueden conseguirlas ustedes, las atrasadas, que es por demás interesantísima, edificante y constructiva para nuestra vida espiritual. Precisamente por el mundo en que nos encontramos, en el que la ciencia, ¿verdad?, no puede entrar a un terreno que no es observable, que no es probado en un laboratorio con tubos de ensayo. La ciencia no puede penetrar en el mundo espiritual, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. La ciencia es limitada en este aspecto. Pero es precisamente cuando abrimos la Biblia, este libro que Dios nos ha dejado, para que podamos nosotros entender que no estamos solos en este planeta. Hace algunos meses ya se inició en la televisión, en el canal Discovery Channel, una serie que se llama Aliens, que significa en español los extraterrestres. Y en esta serie he visto 4 o 5 programas de esta serie. Todos a los astrólogos, astrofísicos, antropólogos están estudiando las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, el fenómeno en Yucatán de la pirámide de Chichén Itzá el 21 de marzo en el equinoccio de primavera, cuando el sol cae sobre la pirámide de Quetzalcóatl y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Y este fenómeno, a las 3 de la tarde, cuando se inicia la primavera, el 21 de marzo, hay cientos de personas o miles de Francia, de Alemania, vienen todo el mundo a ver este fenómeno. No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero cae el sol exactamente a las 3 sobre la pirámide y comienza a formarse una serpiente hasta que se embona con la base de la pirámide, y vemos nosotros de qué forma esto no puede ser coincidencia. O sea, cuando los mayas hicieron esta pirámide y exactamente el 21 de marzo el cuerpo de la serpiente embona con la cabeza, es algo que trasciende lo físico. Aquí se encuentra, ¿verdad?, algo espiritual. Esto no es un fenómeno, no es una coincidencia que exactamente a las 3 de la tarde cada año suceda este fenómeno. Y así podríamos seguir con tantas cosas misteriosas, que la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, etcétera, etcétera. Y esta serie que les comentaba de los aliens o los extraterrestres, todos estos científicos que aparecen en esta serie, la puedes conseguir tú por internet, Discovery Channel, se llama Los Aliens. Todos los antropólogos, sociólogos, hasta psiquiatras han intervenido ahí, ingenieros, arquitectos, todos han coincidido en que todas estas construcciones megalíticas no fueron hechas por seres humanos. Y por eso se llama la serie Aliens o los extraterrestres. Entonces ellos han llegado a una conclusión de que nosotros fuimos visitados por extraterrestres en el pasado, que les comunicaron estos conocimientos a los mayas, a los egipcios en el Perú, y que todas estas construcciones y cosas se hicieron en diferentes partes geográficas, pero al mismo tiempo coinciden en que tienen el mismo tipo de construcción y los mismos jeroglíficos o los mismos impresiones o grabaciones en las piedras y en lo que se dejaron, para que podamos nosotros entender que no fue coincidencia, sino que aquí hubo una mente maestra en la que se difundió en el planeta Tierra, como si alguien hubiera venido realmente y hubiera querido dejar sus huellas para que supiéramos que ellos existen. Y esto es para nuestro propio beneficio. Muy bien. Lo que ellos llaman extraterrestres es correcto, porque cuando abrimos la Biblia confirma, de eso se trata esta serie desde que la comenzamos, a investigar qué nos revela la Biblia del mundo invisible y de las entidades espirituales que poblan el universo que nos rodea. Entonces, sí es verdad que fuimos visitados por extraterrestres. También es verdad que antes de que Adán y Eva fueran colocados en el huerto del Edén, antes de nosotros, este planeta ya estuvo habitado.
Pero por favor, entendámoslo. Yo jamás he enseñado que estuvo habitado por humanos, sino por los ángeles caídos de Satanás. Lucifer y sus ángeles ya existían antes de nosotros. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, ya Satanás era un querubín caído. En Job 38, la Biblia nos muestra que cuando Dios formaba el planeta Tierra, el globo terráqueo donde tú y yo vivimos, los ángeles eran testigos de cómo Dios medía y hacía las dimensiones del planeta, la forma en la que la Tierra tenía que girar, la velocidad que tendría que tener la Tierra, la inclinación de 23 grados sobre su eje, el movimiento alrededor del Sol. Todas estas cosas ya se encontraban en la Biblia. Entonces lo que ellos llaman aliens extraterrestres son los ángeles caídos, que solo la Biblia es el único libro de todos los libros sagrados que existen y de los billones de volúmenes de literatura que inundan las librerías del mundo, es el único libro que nos abre las puertas y nos corre las cortinas del mundo espiritual. Y esto es lo interesante, lo maravilloso, que a nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 1, Dios le ha agradado a nosotros, a su familia, revelarnos el conocimiento de su voluntad. Qué increíble, qué privilegio tenemos como hijos e hijas de Dios de saber que podemos conocer los misterios donde la ciencia no puede entrar y donde el mundo se encuentra ahorita. ¿Y qué pasó con esos misiles? ¿Y será la tercera guerra mundial? ¿Y en qué momento de la historia nos encontramos? Guerras y rumores de guerras. ¿En qué época exactamente Jesús dijo que Él venía? ¿Qué señales hay de la venida de Cristo? ¿Cómo se va a continuar desarrollando geopolíticamente el Medio Oriente y Europa? Todas estas preguntas las contesta la Biblia. Gracias a Dios. ¿Para qué? Para que no estemos en tinieblas, para que no se nos apodere de nosotros el temor, para que no estemos confusos ni estresados. Al contrario, Jesús dijo: he aquí, se los digo todo, para que cuando suceda no tengan miedo. Entonces todo lo que pasa, Jesús lo dijo. Y esto, Jesús lo dijo, aquí está con anticipación. Y esto nos habla que hay alguien detrás de la historia controlando la historia. Y el mensaje es: no tengan miedo, mi paz les dejo, shalom. Mi paz les doy, tranquilos. Por nada estén afanados, por nada estén afanados. No se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de vestir, dónde han de vivir. Por nada estén afanados. Traigan sus peticiones delante de mí, dice Dios, Filipenses 4, 6 y 7. Híncate, hazme conocer tu corazón. Derrama tu ansiedad delante de mí, dicen los salmos. Hazme conocer tus temores, dice el Señor. Cae dentro de mí. No vas con el pastor: ay pastor, ore por mí. Primero, ya usted oró a Dios, porque en el momento y con la actitud que usted viene, doña Chole, me habla que usted es una incrédula y que cree que yo soy Dios y que mi oración la va a sacar del pozo de la desesperación. Claro que voy a orar por usted, pero usted tiene que poner su confianza no en el pastor, sino en el Dios creador de los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, sí, el universo sí está poblado. Como me dijo un experto en ufología de los ovnis y ovniología, ya le están llamando hasta una cierta pseudociencia a este fenómeno ovni, es que ustedes los cristianos no creen en los extraterrestres ni en los ovnis. Dije: jamás. Bueno, yo no sé quién ha predicado eso o a conferencias, pero nosotros jamás hemos negado que haya ovnis y que haya fenómenos o que haya extraterrestres. Nunca, al contrario. Lo que parece que es un objeto volador no identificado, el problema es que ustedes creen que no están identificados. Nosotros no podemos negar que ahí hay un fenómeno en el cielo. Y que, por ejemplo, el astronauta Cooper, que le dio varias vueltas a la Tierra, él cuando bajó a la Tierra, un astronauta con integridad moral, ¿verdad? Y no estaba marihuano ni se metió chochos ahí arriba en la nave espacial, bajó y dijo a la NASA que había visto una luz luminosa como un platillo que se acercó a la nave espacial y que desapareció. Y él confirma, ¿verdad?, que era una nave no identificada. O sea, hay cantidad de gente con integridad que ha visto este fenómeno, y hay personas inclusive que los psiquiatras están examinando que fueron raptados por extraterrestres y que coinciden en sus testimonios de que estas personas confiesan de que fueron objeto de un experimento sexual en el platillo volador.
Entonces, todas estas cosas que están pasando tienen una explicación no para el mundo. El mundo cree que son marcianos, jupiterianos o venusianos. Nosotros sabemos que esos extraterrestres que los científicos, los astrólogos del canal Discovery Channel y todos los que están tratando de investigar les llaman extraterrestres, para nosotros son esos ángeles que se rebelaron contra Dios, que están rodeando el planeta Tierra porque se acerca el momento en que van a ser encerrados por toda la eternidad y que vienen porque el tiempo les es contado con más poder y con más fuerza para engañar más y más al ser humano y volver locos a los seres humanos y estresarnos y atormentarnos mentalmente para que se suicide la gente, para que vive estresada. Ahorita la enfermedad más grande del universo es el estrés. La clínica Rochester, la clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Inglaterra, que son las dos clínicas científicas y médicas más prestigiadas casi del mundo, coincidieron el año pasado que el 70% de las enfermedades del ser humano tienen una sola raíz: el estrés. ¡Qué increíble! Ese estado de tensión en el que vives, ese estado, como decía mi esposa, de te levantas y el enojo y ese odio y ese rencor que no has podido extirpar de tu corazón, ese temor hacia el futuro, esa ansiedad, y si se muere mi esposo y no tengo seguro social, y si me quitan la casa estas cosas, y si se muere mi hijo, y si pasa esto y si pasa aquello. ¿Por qué vive la gente así? Porque no tienen a Jesús en sus vidas. Y si tú te llamas cristiano y vives en esa actitud y tienes estas manifestaciones físicas, mentales y emocionales, ¿qué es de tu vida? No es cierto que le crees a Dios. Como doña Chole, pastor, ya casi se le da un ataque a doña Chole antes de que ore por ella. ¿Cómo podemos llegar? Dice la Biblia en 2 Corintios 4, estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos con problemas, pero nunca angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No importa qué problema enfrentemos en la vida, que nunca ningún problema nos lleve a la angustia. Donde, ¿qué voy a hacer? Como dijo Teofilito, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque el que va a hacer es Dios. Si tú sacas eso y lo dejas en sus manos, tu problema, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, entrégaselo al Señor, entregándole toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué estás en esta angustia? Porque no es cierto que le crees, no es cierto que eres cristiano. Y esas pruebas que vienen a nuestras vidas demuestran el calibre de nuestro nivel espiritual. Ahí la fe tiene que ser probada. 1 Pedro capítulo 1, como se prueba el fuego. Así la fe es probada. Y Dios permite pruebas en nosotros de fuego muchas veces, como dice 2 Pedro. No se extrañen por el fuego extraño que os ha sobrevenido. Al contrario, ahí está demostrándose de qué calibre estás hecho. Ahí se va a demostrar si realmente crees y confías en Dios. Porque ¿qué es la fe? Confiar en Dios ante lo desconocido. Confiar en Dios ante lo que no entendemos. Confiar en Dios en que aunque vea yo una nube negra, hay un rayo de luz que va a atravesar. ¿Y quién va a abrir esa ventana? Mi fe. Mi confianza en Dios va a hacer que desaparezca esa nube y yo pueda atravesar y pueda pasar. Como dice Isaías, aunque pases por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Por cuanto a mí has puesto tu confianza, Salmo 91, yo también te libraré. Te pondré tus pies sobre la roca y te demostraré mi salvación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El tema de esta tarde es la diferencia entre los ángeles y los demonios. Este es el tema de esta conferencia y de esta serie, la invasión de los ángeles caídos. En los últimos años, muchos investigadores, como estamos relatando del fenómeno ovni, han trazado paralelos. Y estoy hablando de personas como Jacques Vallée. Jacques Vallée es un francés y se considera el más grande investigador del mundo de fenómeno ovni. Jacques Vallée. Y el que le sigue se llama John Keel, con K, E y L de Lola. John Keel. Entre estos dos investigadores científicos, para poder determinar
si los extraterrestres que ellos consideran que están tripulando los objetos voladores no identificados son ángeles o son demonios o son verdaderamente extraterrestres. Han trazado un paralelo y han coincidido en que el comportamiento de estos extraterrestres y de estas supuestas abducciones o raptos de gente que ha desaparecido y que dicen que en el tercer o cuarto tipo lo subieron a un platillo volador. Estos investigadores han coincidido en que el comportamiento de estos supuestos extraterrestres o manifestaciones demoníacas de la gente son un paralelo tremendo con las entidades espirituales que la Biblia les llama ángeles y demonios. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis, rápidamente, Apocalipsis capítulo 12, que la Biblia nos revela en el versículo 3 y 4 que cuando Lucifer, el querubín, protector del santuario de Dios, se rebeló, fue la primera criatura en el universo creada en rebelarse contra el Creador, arrastró a una tercera parte de los ángeles que Dios había creado y que fueron creados en un nivel inferior a él. En la Biblia hay rangos de la creación de Dios. Están los serafines que nunca van a bajar a la tierra y que se encuentran rodeando nada más en el tercer cielo el trono de Dios. Después viene otro rango que se llaman los querubines. Los querubines son los que se encargan y representan la santidad y se consideran los guardianes. Síganme con mucho cuidado, los guardianes de la santidad de Dios. Podríamos preguntarnos, porque en Ezequiel capítulo 28 se le nombra a Lucifer el querubín protector. Y yo hace mucho tiempo me preguntaba, Señor, tú creaste los serafines que están a tu alrededor, que están santo, santo, santo todo el tiempo, ¿verdad? Reflejando la gloria de Dios. Y luego los querubines, ¿de qué te tenían que proteger los querubines? ¿Por qué se llama a Lucifer el querubín protector en Ezequiel 28 del trono de Dios? ¿Por qué se dice que Satanás o Lucifer? Porque Satanás es un título, nada más significa, si lo quieres apuntar, adversario. Satán en el hebreo es adversario o enemigo. Cualquiera que sea enemigo de Dios es un Satán. Y la palabra diablo, o es otro título, significa el que acusa, el acusador o el calumniador. Cualquiera que calumnia a su prójimo, cualquiera que está dedicándose a acusar a los demás, es obra de demonios en su vida. Porque Dios no acusa a nadie, ¿verdad? Porque fuimos ya lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos todo esto. ¿Por qué se le llama a Satanás el querubín protector? ¿Por qué se le llama a Satanás el guardián? Escucha esto, del santuario de Dios. Es interesante que las piedras preciosas que en Ezequiel 28 formaban el vestido de Lucifer, Luzbel, se me estaba olvidando decirles, Lucifer, que es el nombre verdadero de él, de este querubín, que ahora le llamamos diablo y Satanás y dragón o la serpiente antigua, o la bestia después que se va a manifestar en el anticristo. Este querubín protector estaba vestido con puras piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, carbunclos, etcétera, etcétera. Y son las mismas piedras preciosas que Dios diseñó para el sumo sacerdote en el libro del Éxodo, en el tabernáculo. Y son las piedras preciosas que aparecen también al final de la Biblia en la Nueva Jerusalén. Entonces, esto nos habla que el Lucifer era el guardián de la santidad de Dios, el que cuidaba el santuario de Dios, el que dirigía la alabanza del universo a Dios, y era el sumo sacerdote. Escuchen lo que les estoy diciendo, era el sumo sacerdote del santuario de Dios en el universo. Y todo ese patrón que existe en la Biblia de un santuario y de que Dios siempre ha tenido cuando creó a sus criaturas, ese patrón y ese proyecto, Dios le dijo a Moisés, Moisés,
estos son los planos del tabernáculo que vas a construir. Yo soy el que diseñé y hazlo conforme a todo lo que te estoy diciendo. Y lo que Moisés hizo en el tabernáculo, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, es exactamente el templo que continúa existiendo en el tercer cielo. Ahora, esto es interesante porque en el libro del Apocalipsis encontramos a Juan que dice: y se abrió el cielo y vi las almas debajo del altar. Apocalipsis capítulo 6. Y se abrió el templo de Dios y salieron truenos y relámpagos. Y continuamente en el Apocalipsis, Juan, cuando subió, esto fue en el tiempo después de Cristo, estaba viendo un santuario y un templo en el cielo. O sea, nunca, aún con la rebelión de Lucifer, nunca ha dejado de existir este santuario de Dios, porque desde que Dios creó a las criaturas, las creó para que entendiésemos que no somos dioses, ni los serafines, ni los querubines, ni los ángeles, ni los seres humanos, y que Dios nos ha creado lo que ha creado para que siempre le adoremos y nos postremos delante de Él. La pregunta es la siguiente: si antes Lucifer no había caído en pecado, ni ninguno de los ángeles habían caído en pecado, ¿qué necesidad había entonces de cuidar a Dios y de cuidar la santidad de Dios? ¿No es verdad? Es una pregunta bastante válida. Y la misma pregunta la hacemos cuando Dios crea a Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el capítulo 2 del Génesis, no había pecado, ¿de acuerdo? Amén. Pero Dios le dice a Adán: quiero que cuides el huerto y que lo labres. Yo leía, me acuerdo hace algunos años, ¿cuidado de qué? Ni armadillos había todavía, y destructores, ni veneno tenían las serpientes, ni chinches, ni piojos habían ahí. ¿Cuidarlo? Y es la misma palabra que se usa en el hebreo para cuidar durante todo el Antiguo Testamento. Entonces comencé a darme cuenta de la relación que había en que antes de que cayera el pecado en el mundo, antes que nosotros, espiritual, y una vez que Dios creó el mundo físico de las 4 dimensiones en que vivimos, Dios da la misma orden desde el principio del universo con la recreación del ser humano en el huerto del Edén: cuiden lo que les he entregado. Y la respuesta es la siguiente: cuando Dios crea las entidades espirituales en el universo, antes que nosotros, Dios creó a los ángeles con la misma capacidad con la cual Dios creó a Adán. En otras palabras, existía en todas las criaturas que Dios ha creado el potencial de querer algún día rebelarse contra Dios. Porque si Dios ha creado alguna criatura en el universo o en el pasado que no tenía la opción de rebelarse nunca contra Él, hubieran sido robots. Un mundo angelical de puros robots. Adórenme, adórenme, adórenme. Pero Dios pone el potencial de que esa adoración fuera libre, y que podían permanecer en esa oración, o algún día ellos podían irse en contra. Dios se arriesga a que el mal entre al universo. ¿Y qué es el mal? Es el abuso de la libertad que Dios les dio a las criaturas. Apúntalo. Los que vinieron ahí al seminario, fue un consejo que les di: nunca vengan el domingo ni a un seminario sin una Biblia en sus rodillas y sin hojas para apuntar oraciones y conceptos y reflexiones y pensamientos que estamos desarrollando en las conferencias. Porque de pasado mañana me encuentro contigo en la calle y te pregunto: hazme un resumen con 3 hojas de lo que oíste el domingo del sermón. No vas a llegar ni media hoja. ¿Por qué? Porque la memoria es así. Pero cuando el estudiante de la Biblia, el estudiante de Dios, aquel que quiere compartir esto, llegaron en la noche: mi amor, mira, oí esto y esto, pero aquí lo tengo apuntado porque esto me pareció interesante, esta fecha me pareció interesante, etcétera, etcétera, y vas teniendo tu librito de tus apuntes. No te imaginas la cantidad de conocimiento que vas a tener. ¿Por qué? Porque lo que apuntamos lo recordamos 70 veces más que lo que no apuntamos. La memoria, nunca podemos confiar en ella. Muy bien, entonces vemos nosotros que Dios crea entidades espirituales con el potencial de rebelarse, y así lo hizo Lucifer. Y cuando viene esta rebelión en el cielo, se va a la tercera parte de los ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 12: apareció otra señal en el cielo, versículo 3: he aquí un gran dragón escarlata,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola, aquí está, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. El 85% de las veces que la Biblia menciona estrellas, se refiere a los ángeles caídos. El 85% de las veces. Y de acuerdo al contexto, muy pocas veces cuando se refiere realmente a las estrellas que brillan. A los ángeles caídos se les llama estrellas la mayor parte de las veces en la Biblia. Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas. Y es lógico que no era literal estas estrellas, imagínense nada más. ¿A dónde las va a arrastrar, verdad? Se descompondría la gravitación del universo si Satanás hubiera jalado las estrellas literales. Y dice la Biblia, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Muy bien, entonces aquí encontramos en el Antiguo Testamento de qué forma los ángeles caídos se rebelan contra Dios, ahora son enviados a este planeta, y en Deuteronomio capítulo 32, Dios les asigna a estos ángeles caídos un nombre. Y uno de los nombres que Dios les asigna a estos ángeles caídos es uno de los títulos, no nombres, títulos de Yahweh. Yahweh es su nombre. Elohim no es su nombre. La palabra Elohim, al terminar en im en el hebreo, implica plural. Entonces cuando oímos Elohim, es un título que se le da a Dios, pero también Elohim se aplica en el Antiguo Testamento a los gobernantes y a los ángeles caídos. Cuando Satanás tentó a Eva, en Génesis capítulo 3, Satanás le dijo a Dios, porque serás como Dios, se tradujo Dios singular, pero la palabra hebrea es, serán como los dioses. Apúntalo en Génesis 3, es Elohim, cuando Dios, capítulo 3 de Génesis, serás como Dios, serán como los dioses, dice en el original hebreo. En otras palabras, en 2 Corintios 4:4 se le llama a Lucifer el Dios de este mundo. Entonces el mismo diablo lleva el nombre de Elohim. Entonces Elohim no habla de nada más que de un poder, una autoridad que tienen ciertas criaturas o entidades espirituales en el cielo. Por eso Satanás le dijo a Adán y Eva, serán como los Elohim, o sea, como todos los dioses o todas las criaturas poderosas que poblan el universo. Pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dice Deuteronomio capítulo 6, que es el dicho de todos los rabinos judíos. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad en el hebreo es uno solo, o sea, tú eres, oh Israel, un solo Dios. Por eso el judío no nos entiende a los cristianos que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque para ellos Dios, para ellos somos una blasfemia nosotros, para el judío ortodoxo, que creemos que, y ellos creen que tenemos 3 dioses, sin entender la pluralidad del nombre de Elohim. Muy bien, entonces estos ángeles se rebelan contra Dios, y en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos da una revelación más exacta de la organización de los ángeles caídos. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, no tenemos lucha, en otras palabras, miren seres humanos, miren mis muchachitos, nunca creas que el que te quiere matar es tu enemigo. Nunca creas que tus vecinos que te traen coraje es tu enemigo. Nunca creas que los celos de tu novio porque tienes otra novia es tu enemigo. Nunca nosotros vamos a comenzar a elevarnos. No se queden aquí aterrizados en el mundo material. No tenemos lucha entre sangre y carne. Realmente la lucha no es entre palestinos y entre ISIS y entre los sirios y entre Estados Unidos contra los rusos. Hay poderes invisibles que están influyendo en el planeta Tierra para incitarnos a los padres contra los hijos contra los padres, para el divorcio, para que veas a tu esposo como un armadillo, para que veas a tu esposa como una lagartija, para que critiques los sistemas y todo, para que se levantes contra el gobierno. Hay poderes espirituales en acción, operando para inducirnos a abortar la misión
que Dios nos ha encomendado. Y estas huestes espirituales que poblan el universo tienen el principal problema, el principal objetivo de tratar de denigrar en el ser humano que habita este planeta la imagen y semejanza de Dios. Vamos a comenzar a comprender esta guerra espiritual. Si no hay cristianos que todavía siguen creyendo que su enemigo es esto y no saben que es la oración donde se avientan los misiles Tomahawk. Cuando tú estás orando, vimos una vez, ¿verdad? Haz de cuenta que de aquí para allá es el enemigo y aquí estás tú. Y tú no te pones ¿verdad? Y me vas a ver y me la quitas, ¿verdad? Y me rayaste, me recordaste, mamá, pues la tuya, ¿verdad? Y pues esto y el otro. ¿Sabes una cosa? Cuando comenzamos a contestar el fuego con las armas que el mundo usa y cuando comenzamos a querer vengarnos nosotros, por eso dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos porque caéis en la trampa. No te vengues ni guardes rencor, no contestes con fuego terrenal, porque nuestras armas son espirituales. Y si quieres ganar la guerra espiritual, tienes que aprender a usar las armas de la luz. Las armas de la luz, las que Dios nos ha dejado, porque no es entre nosotros la guerra, no es entre católicos y protestantes, entre ISIS, es contra, y dice, principados, número 1, 2, potestades, 3, gobernadores de las tinieblas, y 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están fuera completamente, y ellos tienen la ventaja enorme contra nosotros de que no los vemos. Son invisibles, estamos en una desventaja impresionante. ¿Cómo vas a luchar contra un enemigo invisible? Entonces, tratándose que es una guerra en la que no podemos ver, Dios envía hace 2000 años a su Espíritu para que entre a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, como un GPS, como un sistema de localización, como los que usan los satélites actualmente, el Espíritu Santo nos deja un mapa, una guía, un sistema que es la Biblia, para que comencemos a estudiar la Biblia y a entender la lucha espiritual y comencemos a enfrascarnos en esta lucha con las armas que Dios nos ha dejado. Porque si tú comienzas a tratar de vengarte de tu suegra, de tu suegro, de tu padre, guardarle rencor, porque me violó mi papá, me violó mi tío, o me robó o hace 4 fui traicionado por un hijo mío, fui traicionado por mis socios en mi compañía. Estamos en un mundo donde todos nos van a algún día traicionar, nos vamos a desilusionar, estamos heridos todos emocionalmente, todos hemos sido lastimados, todos hemos sufrido cosas en el mundo. Para eso está la cruz. Es esa cruz la respuesta de Dios a todo lo que hemos pasado. Para que vengamos esa cruz y entendamos que es en esa cruz donde vamos a recibir el poder de seguir viviendo para Dios. Entonces, estos principados que encabezan la lista de la organización y los rangos satánicos, estos principados son los agentes de Satanás. Escuchen esto: Satanás dividió el planeta Tierra en regiones geográficas. Entonces, si ellos quieren lastimarnos, no son como locos, un demonio se le mete acá y otro demonio se le mete por acá. No, hay una organización, porque el querubín Lucifer, recordemos algo, después de Cristo, escucha esto, Lucifer después de Cristo es la criatura más inteligente y sabia del universo. Imagínense con quién estamos peleando. Con este sinvergüenza que tiene a su disposición 1/3 parte de los ángeles. Entonces, si queremos realmente entender y saber cómo podemos ganarles, porque estamos en desventaja, tenemos que tener al Espíritu Santo. Y tenemos que ser únicamente, nada más, obedientes. Obedientes a todo lo que la Biblia nos dice. Para que con esta obediencia ellos no tienen el derecho de acercarse a mi vida, ni a mi matrimonio, ni a nuestra casa.
¿Por qué? Porque en la obediencia, dice en 1 de Pedro, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero el día que me quito el escudo de la fe y llego a la desesperación y llego a la angustia y que ya no puedo, etcétera, etcétera, y me dura 2 o 3 días ese estado de depresión, se vienen como abejas africanas, se nos vienen encima y comienzan a la bim, bomba, y te aplastan más y te sumen más. Ese, mi Panchito, eso usted no sirve para nada. A ti se dicen el Gutierritos. Cualquier ser humano que permita un estado de depresión, estamos hablando de cristianos, porque el mundo es su manera normal de vivir. Cualquier persona que se llame cristiano y permita 2 o 3 días de depresión o 4 días, o cualquier cristiano que ya tenga 3 o 4 días o 1 o 2 meses que no perdonas a tu hermano, a doña Chole que se robó tus tamales, aquel que te hizo un problema y que te hirió y te lastimó, a tu amiga en el colegio que te dijo que tenías cara de gallina sarnosa. No podemos los cristianos darnos el lujo de guardar rencor contra nadie. Todos los pastores, ayer le decía a un pastor, ¿verdad?, que nos visitó, me platicaba que pues que tenían una división en un estado aquí de México, y le dije, mira, todos los pastores, todos, no hay ninguna excepción, tenemos forzosamente algún día que ser traicionados, calumniados y perseguidos. ¿Y sabes por qué? Porque a través de eso nos acercamos más al corazón de Jesús, para identificarnos más con el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces todo eso forma parte del ministerio. Dije, no se desanimen, forma parte del ministerio. Que nos lastimen, que nos calumnen, no te amargues. Es el único consejo que te doy. No te amargues, no guardes rencor. Nosotros hemos sufrido muchos tipos de estas cosas. Este viernes pasado que llegamos, mi esposa y yo, fui a desayunar con mi hermano Alejandro, el que es director del ITI. Fuimos a desayunar ahí en Toluca. Y hace muchos años un grupo de personas, ¿verdad?, ahí en Toluca, ¿verdad?, que no se imaginan todo lo que dijeron contra nosotros. Y bueno, nos colgaron así como en un tendedero horrible, horrible, horrible. Y yo siempre les he dicho a los pastores y a todos, el secreto es perdonarlos y no guardar rencor. Pues estábamos desayunando mi hermano y yo hace como 2 o 3 días, y pues nos encontramos un grupo de este personal, ¿verdad?, que pues tuvieron dificultades con nosotros. Y lo primero que hicimos nosotros fue, y nos encantó, después lo comentaba mi hermano y yo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones todos, ¿verdad? Y estaban así un poco asombrados de que tuviéramos esa actitud nosotros. Entonces, cuando te enfrentas a tus enemigos que te han lastimado, que te han hecho algo, y tú no tienes nada contra ellos en tu corazón, ¿sabes una cosa? Eres libre. Eres libre. Pero mientras tengas algo contra alguien, es como un cordón umbilical que lo tienes, y vas a Acapulco y ahí traes el odio, ahí lo traes detrás de ti, y donde quiera que vas, ahí lo traes. Así lo puedo representar, así lo vi espiritualmente hace un tiempo. Y el momento que lo perdonas, cortas eso y ya, mientras, ¿por qué me voy a estar acordando de lo que me hice hace 3 meses? Que tengo unas cosas más interesantes que pensar más positivamente, como decía mi esposa hace un ratito, llenarnos de pensamientos positivos, levantarnos en la mañana, Espíritu Santo, a la alegría, ven alegría, qué lindo sol, y no estar con los pensamientos, lo que me hiciste. Cómo nos envenena el rencor y la amargura. Entonces, los principados están encargados de las naciones. Apúntalo. Venimos a Daniel capítulo 10. Veamos todo esto bíblicamente para entender la guerra espiritual, y vamos a acabar entendiendo, ¿verdad?, que hasta con los ovnis vas a soñar. Pero ya vas a saber quiénes son. Dice en Daniel capítulo 10, esto fue escrito hace 600 años. Ahí en el libro de Daniel, en el primer capítulo pone junto a Daniel, hace 2600 años se escribió el libro de Daniel. O sea, 600 años antes de Cristo. Y en el capítulo 10, este libro es uno de los pocos libros
en la Biblia que nos revelan y nos corren las cortinas de la guerra espiritual. Es precioso el libro de Daniel. Ya lo vimos todo versículo por versículo. Daniel estaba muy preocupado en el tiempo de los persas, o sea, los iraníes. Acordémonos que hasta 1935, el nombre que aparece en la Biblia como Persia es el Irán del siglo XX. Irán en la Biblia aparece con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia por el Shah de Irán a Irán. Entonces Daniel se encontraba bajo el imperio de los persas. Los persas son los que vencieron a los babilonios, a Nabucodonosor y a sus parientes y descendientes. Después de los persas vinieron los griegos, Alejandro el Magno, y después el imperio romano. Entonces Daniel se encontraba en el segundo imperio, el imperio de los persas y de los medos, que eran los iraníes. Y dice el capítulo 12, en el versículo 11, para comenzar a tener estos antecedentes, que el ángel se le aparece a Daniel, un ángel de Dios, y le dice así: Daniel, varón muy amado. Híjole, qué barbaridad, ¿verdad? Qué preciosa forma en la que pueda Dios describirnos a cualquiera de nosotros, que somos muy amados por Él, que nos ama con amor eterno, muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Dios envía ángeles buenos a la tierra, y mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa, o sea, de tu oración que tú hiciste, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, esta palabra S de Samuel, A de Armando, R de Raúl, Zar en el hebreo, que se tradujo príncipe, se está refiriendo al principado satánico que en aquel tiempo de Daniel estaba controlando el imperio de los persas. No era el rey de Persia, no era Nabucodonosor los que gobernaban, sino los principados satánicos que operaban desde el cielo, influyendo en los imperios que persiguieron a Israel y a todos aquellos que seguían al verdadero Dios. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, que es el arcángel de Dios, bueno, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. Vean lo que pasó. Daniel está orando, así comienza el capítulo 10. Señor, acabo de leer a tu profeta Jeremías, donde dice que ya el exilio se va a terminar y esto vamos a tener nosotros más bendiciones, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, vean esto, Dios manda un ángel al planeta Tierra. Y ahí viene el ángel de Dios. Y de repente un principado satánico, porque ellos operan de la atmósfera hacia abajo. Dicen en Efesios capítulo 2 que Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire es aer, atmósfera. O sea, ellos operan de la atmósfera abajo. No tienen que ver nada en la luna ni en Marte. Su área de operación es el aire. Entonces ahí viene el ángel, y entonces lo interrumpe y se le cruza un ángel de Satanás al ángel de Dios. Y entonces se enlaza el ángel de Dios y el ángel de Satanás en una guerra, porque el ángel de Satanás, el principado de Satanás, quería impedir que el ángel de Dios le trajera el mensaje de Dios y que Daniel no oyera ni recibiera las instrucciones de Dios. Ellos se oponen a que tengamos una brújula y que sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y van a hacer todo lo posible para impedir que tú llegues a tu destino, para abortar tu destino, para abortar nuestra misión, e interrumpir las instrucciones de Dios y escramblear todas. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas manejando y hay radares. En Texas está permitido. Entonces hay policías que se ponen con sus pistolas, aquí también ya los hay en las carreteras, los federales, ¿verdad? Y entonces vienen los carros y te comienzan a escramblear así, etcétera, etcétera, y marca inmediatamente la placa y la velocidad a la que vienes. Pero estos radares los vuelven locos. Yo tengo uno. Porque está permitido, ¿verdad?
Y desde luego que no me aprovecho para pasarme más de 70 millas, ¿no? Pero sí sirven de vez en cuando. La neta. Bueno, entonces, viene, ¿verdad? Entonces, se vuelven locos. Cuando voy, por ejemplo, a 5 millas más por hora, ahí te permiten 10. Si es a 60 en Estados Unidos, en Texas, si es a 60, te permiten hasta 70. Si te escramblean o te localizan que vas a 72, ya con eso te paran. 10 es lo máximo que se te permite la ley. Entonces, a veces yo me paso esas 2 millas sin querer, ¿verdad? Y entonces mi radar comienza a sonarme y alcanza 4 o 5 millas de distancia el radar que yo tengo. Ojalá que no me escuchen ahorita en Estados Unidos. Me comienza a hablar el radar y pues ¿qué hago, verdad? Pues le baja la velocidad inmediatamente. Y entonces cuando lanzan el rayo, ¿verdad?, de ultrasonido a los policías con esos aparatos, ellos no pueden ver a qué velocidad vengo porque esos radares están diseñados para eso y son permitidos. En otros estados no los permiten, pero en Texas sí los permiten. Entonces esto pasa igual en el mundo espiritual. Dios nos manda una señal del cielo. ¿Y dónde está la señal? Acá. Dios va a hacer lo imposible para que tú dejes de leer la Biblia, para que no te contactes con Dios en las mañanas, para que pasen 4 o 5 días y nada más los domingos vengas aquí a oír un mensaje. Y de lunes a viernes has vivido sin brújula, has tomado decisiones sin la dirección del Espíritu Santo, en la energía de la carne y no en la energía del Espíritu de Dios. Porque el día que nos desconectamos de las instrucciones de Dios, comenzamos nosotros a perder el camino. ¿Quién es sabio en su propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios capítulo 3. Entonces comienzas a entender que es imprescindible estar conectados con este libro. No podemos separarnos de las instrucciones de Dios, porque vienen los demonios a confundirnos. Entonces aquí está el ángel en el cielo con el ángel de Dios y se enfrasca en una lucha. Y esto siempre me ha impactado. Un principado de Satanás, casi, porque son ángeles y fueron creados iguales en fuerza y todo, nada más que uno es malo y uno es bueno. El ángel de Dios no le ganó. El ángel de Dios no le ganó. Tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel. Y entonces Miguelito llega, ¿verdad? Y ya son 2 contra 1. Y entonces ya se chispó esto y Miguel se encarga, porque es el arcángel en la Biblia que cuida a Israel. Entonces ya viene el ángel y le da el recado a Daniel, y entonces el ángel de Dios le explica a Daniel: tengo 3 semanas, hace 3 semanas, Daniel, que comenzaste a orar. ¿Y esto qué nos habla? En el momento, Daniel, le dice el ángel, que te pusiste a orar, Daniel, en ese momento que te hincaste, comenzó la guerra espiritual. En el momento que nos hincamos y oramos, entramos en conflicto con los poderes de Satanás. Y el momento en que te hincas y mi hijo esto y mi hija aquello, etcétera, etcétera, en ese momento comenzamos a mandar misiles Tomahawk y comenzamos a despejar los aires y comenzamos a cuidar a nuestros hijos y a nuestros, sobre todo los menores de edad, y comenzamos a quitar los enemigos. Y te oro por mi jefe de mi oficina, te oro por mi maestro que es ateo y que me odia, te odio por mi amiga que me está calumniando, te odio por esto. Y nos hincamos, y es la oración el poder espiritual para despejar y quitar del corazón de nuestros enemigos los malos deseos que tienen contra nosotros. Mientras tú no entiendas esto, nunca vas a tener victoria en la guerra espiritual, porque vas a ser vencido por tu carne, por tu venganza. Me sacaste la lengua, te la saco más grandota. Dice Romanos 12, no sean vencidos por lo malo, sean vencidos, venzan el mal con el bien. Escucha esto, porque cuando a tu enemigo no le pagas ojo por ojo, diente por diente, como era en el Antiguo Testamento, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En el momento en que nosotros bendecimos a los que nos persiguen y a los que nos ultrajan, en ese momento confundimos a sus demonios y Dios entra en acción y los juzga más rápido de lo que tú querías vengarte por ellos. Esta es la guerra espiritual a la que nosotros debemos hacer caso. Y quiero terminar. Vean ustedes aquí en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Esto es maravilloso.
Y dice Isaías 41. No temas, versículo 10, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escucha lo que dice a continuación. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, como nada serán, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contigo contienda y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, Jesús, bendecimos tu nombre. Oh Dios, enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a usar la armadura que nos has dejado en Efesios capítulo 6 para ponernos todos los días. Andar justamente en la vida y con honestidad y en la verdad. Con el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, los pies calzados con el Evangelio de la paz. Porque con esto apagaremos los dardos de fuego del maligno. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ustedes no tienen fuerzas, dice el Espíritu de Dios. Las fuerzas provienen del Señor. Y contra Dios no hay consejo, ni inteligencia, ni sabiduría en contra de Él. El caballo se prepara para la guerra, pero de Dios es la victoria. Nuestros enemigos pueden decir muchas cosas contra nosotros y preparar estrategias, pero Dios los confundirá. Dios deshará sus planes, porque Él es el Dios que nos dice, no temas. Yo soy tu escudo, tu galardón. Confía en mí. No es con espada ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Te damos gracias, Padre, porque en esa cruz diste tu vida por nosotros. Y si en este momento cualquiera de los que nos escuchan a través de las redes sociales o los aquí presentes quieren abrirle su corazón a este Dios todopoderoso, el Shaddai, el que es más grande que todo aquello que nos pueda rodear, el Altísimo, el Elión, dile a Dios con todo tu corazón, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos para dejar en mi vida una esperanza viva, que algún día después de la muerte seguiré viviendo contigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y gracias por darme la promesa que contigo viviré largos días y que seré apacentada por la verdad, porque no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombras y de muerte, porque tú, Señor, eres mi pastor y nunca en mi vida me dejarás ni me abandonarás. En el nombre de Jesús, alabado